el Mahasamadhi de un maestro mundial. El 7 de marzo de 1952, la encarnación de Paramahansa Yogananda llegó a su fin de un modo sublime. Una vida sin mácula fue coronada por el Mahasamadhi. El fallecimiento tuvo lugar a las 9:30 de la noche, unos instantes después de que Paramahansaji pronunciase las últimas palabras de su discurso en el Hotel Biltmore de Los Ángeles. De manera infatigable y generosa, ofreció lo mejor de sí hasta el último suspiro. Nacido Kshatriya, la segunda de las castas hindúes a la que en un principio pertenecían los reyes y los guerreros, Yoganandaji murió como había vivido, luchando como un soldado divino contra el principal enemigo de la humanidad, la ignorancia. Sus últimos días estuvieron ligados, literal y simbólicamente, con la visita a Los Ángeles del entonces embajador de la India, el señor Vinay Rajan Sen. El gran gurú no pudo ir a la India, por lo que ésta, en la persona de su más alto representante fuera del país, vino a él. En la última fotografía que se le tomó a Paramahansaji, unos minutos antes de su defunción, se puede ver a la esposa del embajador saludándolo con el pranam en el momento en que éste se levanta de su asiento para dirigirse al podio destinado a los oradores. Por medio de este bello gesto, una mujer hindú simbolizaba el respeto de su nación por un hombre que, como ningún otro hijo de la India, contribuyó a que la perenne sabiduría de los rishis fuera conocida y amada en Occidente. Una carta del director del cementerio Forest Lawn Memorial Park testifica que el cuerpo de Yoganandaji en los días posteriores a su muerte permaneció en un extraordinario estado de conservación. Semanas después de fallecer, su rostro incólume aún brillaba con el lustre divino de la incorruptibilidad. Al parecer, este milagro tuvo lugar por la gracia del Padre Celestial para que los seres humanos pudieran conocer la excelencia moral de la misión de Paramahansa Yogananda. El joven monje, instruido durante 10 años en la India para tan elevada misión, en la ermita de su gurú, Sri Yukteswarji, trabajó amorosamente por más de 30 años en el Nuevo Mundo, haciendo honor a la confianza depositada en él por los grandes gurús benefactores que le precedieron. El maestro siempre le otorgaba a Dios y a ellos el crédito por el éxito de su misión. Cuando ya no esté con vosotros, decía Paramahansaji, las enseñanzas de ese refe serán el gurú. Mediante estas palabras y a través de diferentes medios, indicó que el interés práctico en el yoga, que él introdujo en Occidente, continuaría aumentando después de su partida. Al igual que los demás hombres de Dios, el maestro no ponía énfasis en su propia personalidad, sino más bien en la necesidad de esforzarse para lograr una vida ideal. Durante sus últimos 3 años, Paramahansaji se apartó cada vez más de la vida pública para dedicarse por completo a su obra literaria, la edición y revisión de sus primeros libros, así como la conclusión de los últimos. Poco antes de su deceso le comentó a un discípulo: «El trabajo de mi vida está concluido». Las escrituras hindúes nos dicen que los grandes devotos de Dios conocen con antelación el momento de su partida de este mundo. Un verdadero yogi, a diferencia del hombre ordinario, nunca es sorprendido bruscamente por la muerte. Yoganandaji conocía el plan general de su vida desde los años de su juventud, cuando asistía con su omnisciente gurú Sri Yukteswar. El maestro sabía muy bien que su vida no sería larga. En 1924 le dijo a un devoto: «Yo no llegaré a viejo».
En numerosas ocasiones insinuó a varios discípulos cercanos que abandonaría su cuerpo en marzo de 1952, pero ellos no entendieron la cabal implicación de sus palabras. Durante los últimos años, en numerosas ocasiones, el maestro señaló que el periodo para abandonar su cuerpo hacía tiempo que había concluido. No obstante, consiguió obtener un permiso divino para prolongar su estancia en la tierra. El santo, con la confianza de un niño, a veces hablaba con Dios en su aspecto de la Madre Divina. El señor Cuarón, dirigente del centro de la Ciudad de México, escribió después del fallecimiento de Yoganandaji. En el transcurso de diferentes conversaciones me dijo: tengo los días contados. La Madre Divina me ha pedido más de una vez que abandone este mundo, pues mi tiempo ya ha concluido. Y si no lo hago por las buenas, tendrá que ser a la fuerza. Luego añadió lo agradecido que estaba porque en varias ocasiones ella había dado su consentimiento para que pudiera permanecer en la tierra y así disponer del tiempo para concluir un trabajo muy importante. Para ayudar a aligerar la deuda kármica de sus discípulos, un gurú a veces asume en su propio cuerpo parte de dicho fardo. El amor pleno de compasión de Paramahansaji le llevó a tomar una porción del karma de varios de sus devotos y por este motivo, aunque nunca se quejó de ello, sufrió ciertas dolencias físicas durante los 2 últimos años de su vida. Su paciencia angelical y su jovialidad fueron siempre una inspiración para aquellos que lo rodeaban. Jamás se negó a prestar su ayuda espiritual a quien la necesitase. La prueba más evidente de que su enfermedad era de origen metafísico es que siempre que se demandaba su presencia, invariablemente podía levantarse de la cama y andar. Concedía numerosas entrevistas a las personas que lo visitaban, quienes al verlo tan radiante ni se podían imaginar que acababa de abandonar su lecho para recibirlos. Se puede decir que el principio del fin fue el 17 de noviembre de 1951. En esa fecha falleció a los 82 años la más avanzada de sus discípulas, la hermana Yanamata. El propio maestro dirigió los ritos funerarios que se celebraron en la ermita de SRF en Encinitas. En esos días le comentó a un discípulo: ahora que ha partido la hermana, ya no hay nada que me retenga aquí. En 1940, Yoganandaji le dijo a una joven residente en Encinitas que estaba a cargo de Yanamata: yo no sobreviviré por mucho tiempo a la hermana. Después del funeral, Paramahansaji se dirigió a un retiro propiedad de SRF ubicado en el desierto a 321 kilómetros de Los Ángeles. Amaba el silencio y la amplitud del desierto. El 8 de diciembre regresó a Los Ángeles para poder permanecer en la sede internacional de SRF durante la época de Navidad. En numerosas ocasiones se refirió a esas Navidades como tal vez las últimas a las que asistiría. Lo que sea la voluntad de la Madre Divina, decía. El día de la Navidad presidió un banquete en la sede internacional y junto a él se encontraba su amado discípulo Rajarsi Janakananda. En esa ocasión, durante la plática, el maestro dijo: al sufrir las consecuencias de sus deseos erróneos, el ser humano aprende a elegir los correctos. Sin deseos no existe actividad y al perezoso lo olvidan Dios y los hombres. Las personas espirituales trabajan mucho más duro que las mundanas, pero qué gran privilegio es trabajar para Dios. Sentiros siempre orgullosos de ello.
Recordad que la renuncia a los deseos egoístas es la vía hacia la felicidad. Paramahansaji concedió numerosas entrevistas y se esforzó particularmente en esos días de fiesta para que tanto sus discípulos como las personas que lo visitaban disfrutaran de una época dichosa. Si bien su salud no era tan buena en Los Ángeles como lo había sido en el desierto, no por ello escatimó su presencia. A los discípulos les comentó: yo sabía lo que me ocurriría si volviera del desierto, pero me siento dichoso si puedo hacer felices a los demás. Este cuerpo no significa nada para mí. Cuanto antes lo abandone, mejor. Cuando los devotos expresaban su preocupación por la salud del maestro, éste solo movía su cabeza y respondía: vosotros no sabéis lo que la Madre Divina me tiene preparado. Una noche, después de haber estado hablando con los visitantes hasta muy tarde, un devoto le preguntó si su cuerpo no estaba fatigado. No, no, exclamó el maestro, me siento eufórico. Cuando hablo a los demás de Dios, me olvido del cuerpo y sus limitaciones. La mañana del 5 de enero, aniversario del cumpleaños de Yoganandaji, se reunieron un grupo de discípulos en el ashram del centro de Hollywood para asistir a la inauguración de la primera librería de SRF. El hacer coincidir su cumpleaños con dicho acto era la manera de demostrar, simbólicamente, el aprecio que le profesaban sus devotos, para los cuales él era una inspiración en sus vidas. La noche del día de su cumpleaños, los discípulos llevaron a cabo una antigua ceremonia hindú en honor del gurú. Sentado en la capilla de la sede internacional de SRF, ubicada en Mount Washington, y portando una hermosa guirnalda de flores que le obsequiaron, los devotos, sin dejar de cantar Om Guru, fueron pasando de uno en uno para recibir su bendición. Amorosamente abrazó a muchos de los monjes e impartió sus fervientes bendiciones a cada una de las 125 personas que estaban presentes. Después del banquete, que concluyó con el pastel de cumpleaños, Paramahansaji dio una charla en la que, entre otras cosas, dijo: Dios lo posee todo. Lo único que no posee y conmueve su corazón es nuestro amor. Ofréceselo y dile: tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Ante él soy un bebé que ha nacido en la cuna de vuestros corazones y en el de los que son amables conmigo. Os he entregado lo que más valoro en mí, el amor de Dios. Al igual que Él, os amo a todos incondicionalmente. Permaneced en este amor divino y amaros los unos a los otros. El maestro abandonó Los Ángeles el 10 de enero para visitar la ermita de SRF en Encinitas, donde pasó la noche. A la mañana siguiente se encontró con Rajarsi Janakananda, quien exclamó: ¡qué sorpresa tan agradable! No había planeado venir a Encinitas, replicó Paramahansaji, pero la fuerza del deseo de verte era demasiado poderosa para resistirla. Al final del día, Paramahansaji contempló por última vez el edificio y los bellos jardines de las ashram de Encinitas, fundado por él en 1937. Al admirarlos, alabó el trabajo de Durga Mata, su discípula y residente en el ashram desde 1929. En el restaurante abierto al público saludó a todos los amigos y discípulos que se hallaban presentes. Yoganandaji regresó al desierto el 11 de enero, donde mejoró su salud. Sin embargo, se volvió cada vez más solitario, entrando a menudo en samadhi. El maestro dormía poco o nada. Tal privación, sin embargo, fue una práctica habitual durante muchos años.
Cada vez se preocupaba menos por comer. Unas semanas antes de abandonar su cuerpo, renunció a la sencilla dieta que había seguido durante años. Cuando se le podía convencer para que ingiriese algún alimento, tenía que ser comida hindú. Ante el asombro de sus discípulos les decía: tengo una razón para ello. El maestro era un magnífico cocinero. De hecho, sobresalía y demostraba una gran habilidad en todo lo que emprendía. Durante los últimos años, en 2 o 3 ocasiones, intentó hacer unos shingaras perfectos, un pastel hindú relleno de papa, pero el resultado no le satisfizo. No son, dijo, como los de los mercados de la India. Sin embargo, durante el mes de febrero que pasó en el desierto, lo intentó una vez más. Esta vez los shingaras salieron exactamente como él lo deseaba. Bien, comentó, un pequeño deseo más que se me ha cumplido. Todavía falta uno. Más adelante, los devotos comprendieron que el pequeño deseo que le faltaba por satisfacer era beber el jugo de un coco verde. La Madre Divina dispuso que el cumplimiento de este deseo se produjera un día antes de abandonar su cuerpo. El 28 de enero volvió a Los Ángeles, donde permaneció por 4 días. El 1 de febrero regresó al desierto. A Paramahansaji, el escribir le producía una gran alegría y satisfacción. En el desierto dedicaba la mayor parte de su tiempo a sacar a la luz del inagotable océano de sus percepciones divinas las incomparables perlas de sabiduría que después inspirarían a todos los buscadores de Dios. Las horas pasaban como si fueran minutos. En muchísimas ocasiones amanecía antes de que él decidiera dar por concluida la jornada. Durante todo el día dictó cartas y la interpretación de las Escrituras, escribió un estudiante, con los ojos cerrados al mundo, pero permanentemente abiertos en el cielo. Había que recordarle que era la hora de esto o aquello, pues de otro modo se olvidaba por completo del cuerpo y sus necesidades. Solo 1 o 2 noches antes de dejar el desierto por última vez, se le pudo persuadir de que abandonase el trabajo y cuando estaba a punto de iniciar su paseo nocturno, de repente dijo: «Saca la máquina de escribir, voy a dictar algo». Los discípulos mostraron su desacuerdo instándole a descansar, pero él se mantuvo firme. Todavía continuó dictando durante algunas horas más y aún no había terminado cuando le sorprendió el amanecer. Aquellos que lo escuchaban estaban cautivados por la belleza y profundidad de su exégesis de las Escrituras, pero expresaban su preocupación por el esfuerzo que había representado para él. Con gran firmeza respondió: «Si no lo hubiera hecho esta noche, jamás se habría llevado a cabo». Puesto que el maestro podía conversar de cualquier tema con una extraordinaria lucidez, muchas personas pensaban que obtenía su conocimiento por medio de los libros. «Usted debe ser muy culto», observó un visitante cierto día. «No», respondió Yoganandaji. «Dudo que haya leído 20 libros en los últimos 20 años». Durante las posteriores semanas en el desierto, se refirió con un énfasis cada vez mayor a la naturaleza irreal e ilusoria del mundo. ¿Veis a aquellas montañas de allí? Dios nos hace creer que son toneladas y toneladas de tierra que se mantienen sólidamente unidas. Pero en realidad su apariencia es ilusoria y la estructura que las da consecuencia es un sueño de Dios. Esta bola de barro que es la Tierra girando a través del espacio se mantiene unida gracias a una idea en la mente del Creador. Una noche,
Mientras daba su paseo habitual, inmerso en la profunda quietud del desierto, miró hacia la oscuridad y le rogó a la Madre Divina que le liberase de su cuerpo. «Se está acercando mi hora», dijo después. «Dios nos tiene preparado algo mejor». En la última semana de febrero y en diversas ocasiones, el maestro dejó entrever claramente a los discípulos más cercanos, aunque ninguno de ellos lo comprendió en ese momento, que abandonaría su cuerpo en el mes de marzo. Frecuentemente repetía: «En marzo tengo un compromiso muy importante». Ellos pensaban que ese mes sería memorable, entre otras razones, porque el honorable M.R. Aúja, cónsul general de la India en San Francisco, había concertado una visita para el 4 de marzo del embajador de la India en Estados Unidos, el señor Vinay Rajan Sen, a los centros de SREF en Los Ángeles, Hollywood y Pacific Palisades. También, el 7 de marzo, la Asociación Hindú de Estados Unidos, una organización radicada en Los Ángeles, estaba preparando un banquete en el Hotel Biltmore en honor de su excelencia el señor Sen y su esposa, y Yogananda allí había sido invitado a participar como uno de los oradores. La primera vez que el maestro dijo: «En marzo tengo un compromiso muy importante», un discípulo preguntó: «¿Se refiere usted al día en que el embajador lo visitará en Mount Washington?» «No», replicó, «aunque también ese es un día señalado». «¿Se refiere al banquete que se celebrará el 7 de marzo?» insistió el discípulo. Paramahansaji, sin contestar, solo apartó la mirada. Su comportamiento era distante y reservado. El gurú del maestro, Sri Yukteswarji, abandonó su cuerpo el 9 de marzo de 1936. Cada vez que Yoganandaji se refería al futuro evento que se celebraría en el Hotel Biltmore, decía: «El banquete del 9 de marzo». Los discípulos le recordaban una y otra vez que la fecha correcta era el 7. «Oh, sí, es cierto», respondía, pero cuando lo mencionaba de nuevo volvía a repetir: «El banquete del 9 de marzo». Había tantos asuntos que requerían su atención y su tiempo que parecía que Paramahansaji jamás podía desplazarse entre los ashram de SRF antes del anochecer. A menudo hablaba con fingido disgusto de este estado de cosas, y cuando se disponía a regresar a Los Ángeles, con motivo de la celebración en honor del embajador, tenía decidido abandonar el desierto antes del anochecer. Partió del retiro el 1 de marzo a las 3:30 de la tarde, y al contemplar los variados paisajes del desierto producidos por la luz del sol, no dejaba de expresar su felicidad una y otra vez. El maestro casi siempre cocinaba parte de los manjares que se ofrecían a los invitados. La noche del lunes 3 de marzo dirigió y colaboró en la elaboración de los dulces hindúes que se le obsequiarían al embajador y a las personas que lo acompañaban. A uno de los discípulos que había estado ayudándole en la cocina le dijo: «Yo no estaré aquí por mucho tiempo. Podría ser cuestión de días, quizá de horas. ¿Comprendes? Incluso de horas». El lector podrá preguntarse: ¿por qué, a pesar de los frecuentes comentarios que con toda intención hacía Paramahansaji sobre el inminente abandono de su cuerpo, sus discípulos no entendían? En parte se debía al hecho de que últimamente los había repetido tan a menudo, como el niño que gritaba «¡El lobo! ¡El lobo!», que habían perdido su verdadero significado. Parecía como si se hubieran oscurecido las mentes de todos, pues jamás imaginaron lo cercano de su partida. Al verlo tan activo y feliz, recibiendo a la comitiva del embajador, cuando ésta llegó la mañana del 4 de marzo al centro de Mount Washington,
Para sus discípulos era difícil imaginar la posibilidad de la catástrofe que representaba la desaparición de Paramahansaji. El día era agradable y soleado, aunque un poco fresco por la brisa. Yoganandaji recibió a sus invitados en el porche de la entrada principal, en donde se habían colocado las banderas de Estados Unidos y la India. Se les brindó la tradicional bienvenida hindú, mientras el maestro les ofrecía una radiante guirnalda de flores. Se escuchaba el sonido de las caracolas y se les arrojaba una lluvia de pétalos de rosa. En respuesta al saludo de su excelencia, Paramahansaji, sonriendo como un niño, respondió: «Soy su humilde servidor». Los discípulos de SRF acompañaron a los distinguidos visitantes en un recorrido por las habitaciones de la planta baja. El vestíbulo de la entrada, la capilla, la imprenta y unas amplias oficinas desde las cuales eran enviadas las enseñanzas de SRF a distintas partes del mundo. A continuación, el grupo se reunió con Paramahansaji en la sala de visitas, situado en el tercer piso, donde tuvieron una charla informal conversando sobre la India y los ideales de SRF. El cónsul general, señor Ahuja, quien llegó a conocer bien al maestro durante los 18 meses anteriores y viajó desde San Francisco en 1951 para estar presente en la inauguración del Centro de la India, demostrando su gratitud, hizo el siguiente comentario: «Los embajadores y los cónsules generales podrán ir y venir, pero usted, Paramahansaji, es un auténtico embajador de la India». Una gran dulzura y humildad inundó el rostro del maestro, quien sonrió inclinando su cabeza como solía hacerlo cuando alguien le dedicaba un cumplido. Después de recibir unas canastas de frutas y otros regalos, los visitantes subieron a la azotea del edificio de 60 habitaciones, desde donde pudieron contemplar una gratificante panorámica de la ciudad de Los Ángeles. El maestro y todos los invitados bajaron al vestíbulo, donde estuvieron felices escuchando una grabación del himno nacional de la India, Jana Gana Mana. Los coches aguardaban en la entrada a la comitiva para asistir al almuerzo que tendría lugar en el centro de Hollywood de Self-Realization. Su excelencia, el embajador, le preguntó a Yoganandaji dónde deseaba sentarse en el auto. «Donde usted me coloque», le respondió. Justo antes de entrar en el automóvil, el señor Ahuja se dirigió a uno de los miembros hindúes de la comitiva y le preguntó: «¿Ha visto usted la maravillosa organización, cooperación y devoción que se respira en este lugar?» Los invitados visitaron el encantador templo de Hollywood antes de pasar al antiguo India Hall. El embajador comentó que estaba muy impresionado por la dignidad y la belleza del edificio, así como por lo pintoresco del lugar. El almuerzo se sirvió a la 1:30 de la tarde en la biblioteca del India Hall. El maestro y sus invitados disfrutaron de una comida totalmente hindú. Su excelencia, junto con su esposa, la señora Sen, el señor Ahuja, el señor Bandari y el profesor Sundaram, partieron para Pacific Palisades, donde visitaron durante 1 hora el santuario del lago de SRF. Al terminar el recorrido, el señor Stanley le preguntó al embajador si se sentía cansado. «No», replicó su excelencia, «este es un día que lo recordaré siempre». Y añadió: «Espero poder visitar algún día este hermoso lugar con Paramahansaji». Después que la comitiva del embajador abandonó el India Hall, alrededor de las 3 de la tarde del 4 de marzo, Yoganandaji todavía permaneció allí hasta las 8. Era su primera visita después de 6 meses a la que sería su última fundación en SRF. «Amaros y serviros los unos a los otros como lo habéis hecho conmigo»,
Yo soy el servidor de todos, dijo al finalizar una plática sobre la obra de Self-Realization. Después, Paramahansaji invitó a Mira Mata al banquete que tendría lugar el 7 de marzo en el Hotel Biltmore. Ella le preguntó: «Maestro, ¿en realidad desea que asista?» «¿Por qué lo preguntas?», respondió. «Debes asistir. Todos los ojos estarán puestos en ti». Mira Mata acudió al banquete vestida con un sari de seda bordado en oro. Después de que el maestro se deslizara hacia el suelo y terminara su discurso, muchos estudiantes de Self-Realization Fellowship, que habían estado sentados en diferentes partes del amplio salón, sollozando, se dirigieron alarmados a la mesa de Mira Mata, quien estaba ubicada frente al lugar que ocupaba Paramahansaji, en la larga mesa destinada a los oradores. De esta forma se cumplía una profecía más. Aquel martes, Yoganandaji concedió entrevistas a varios discípulos en el ashram del centro de Hollywood. Cuando hablaba con uno de ellos de origen mexicano, le contó varias anécdotas de unas vacaciones que pasó en México en 1929, en las que fue recibido en el Palacio Nacional de la capital por el presidente del país. Visitó el lago de Chapala, Xochimilco y otros bellos lugares. En tono festivo, le contó cómo se las había arreglado para pasar 3 meses en México con un vocabulario de solo 12 palabras en español. «La gente en ese país es muy amable y amorosa», observó, y añadió riéndose: «A menudo me decían, sí, sí, señor, y yo miraba por todos lados». En inglés, la palabra que se pronuncia así significa vea. Por la tarde, caminó el trayecto entre la biblioteca y el comedor. Al regresar con el grupo de personas que le aguardaban, comentó pausadamente: «Por fin he podido recorrer el vestíbulo del centro de la India». En sus anteriores visitas al encantador edificio, construido bajo su supervisión entre 1950 y 1951, no se había sentido lo suficientemente bien para caminar demasiado. Al siguiente día, miércoles 5 de marzo, el maestro lo pasó recluido en su aposento de la tercera planta del centro de Mount Washington. Al reverendo M.R. Lewis y a su esposa, así como a un reducido grupo de hermanas de la orden monástica de SRF, les dijo que estaba preparando una cena para ellos que tendría lugar a las 5 de la tarde. Por lo general, dichas comidas eran bastante informales. Sin embargo, ese miércoles imperó una atmósfera un tanto ceremoniosa. Paramahansaji dispuso una mesa en su pequeña sala de estar y fue muy meticuloso en la disposición de los lugares y en otros detalles. Pidió que se le llevaran los platos a 2 discípulos que no pudieron ser invitados por falta de espacio. Se sirvieron platillos hindúes que fueron preparados bajo la dirección del maestro en su pequeña cocina. Arroz, curry de coliflor, shingaras, chana frita, luchis, dulces hindúes y una fresca bebida de lima. Para los discípulos, acostumbrados a una dieta sencilla, esta era una comida suntuosa. Durante el almuerzo, todos los devotos percibieron lo callado y pensativo que estaba Yoganandaji. Antes de que acabase la comida, sonó el teléfono en una habitación contigua. Una discípula tomó la llamada, que resultó ser del señor Oliver Black desde Detroit. Respondió las preguntas del señor Black y cuando estaba a punto de colgar el teléfono, el maestro preguntó: «¿Va a llamar de nuevo?» «No, señor», replicó ella. «Entonces será mejor que hable con él. Tal vez no tenga otra oportunidad de hacerlo», observó Paramahansaji mientras se levantaba de la silla. El 17 de noviembre de 1951, algunas horas antes de que falleciera la hermana Yanamata, Yoganandaji ofreció una comida en encinitas a unos cuantos devotos. Más tarde dijo:
Los discípulos no supieron por qué celebré esta comida. Fue en honor de la hermana, pues yo sabía que iba a partir. En la India, cuando las grandes almas abandonan la tierra, es una costumbre celebrar con un banquete su liberación en Dios. Jesús, antes de morir, también observó la costumbre oriental cuando envió a Pedro y a Juan para que preparasen para él y sus 12 discípulos una última cena. Su Excelencia, el embajador Sen, invitó a Yoganandaji para que asistiera al desayuno que ofrecía a los cerca de 35 miembros de la comunidad hindú radicada en el sur de California. Por lo tanto, ese 6 de marzo, el maestro partió para el desayuno en el Hotel Ambassador de Los Ángeles alrededor de las 8 de la mañana. Un discípulo que estaba visitando la sede internacional de SRF durante unos días y que acompañó a Paramahansaji en su temprana cita, escribe: «Me uní al maestro cuando se dirigía a su automóvil. Este indicó a los discípulos que pusieran un cuidado especial a la hora de acomodar el chutney y los dulces hindúes, cocinados por él y varios discípulos, que ofrecería como un regalo al embajador Sen y al cónsul general señor Ahuja. Yoganandaji se veía muy feliz durante todo el trayecto. Nos contó algunas anécdotas que le ocurrieron en los primeros años que vivió en los Estados Unidos. Su primera gira en coche por todo el continente en 1924, con el objeto de impartir sus lecturas y en la que lo acompañaron 3 jóvenes. La visita a un inspirador lugar como Pikes Peak, cerca de Denver, y sus experiencias con diferentes marcas de autos. Paramahansaji rebosaba amor divino. Las vibraciones de paz y de gozo que emanaban de él eran abrumadoras. Tomando mi mano dijo: «Si trabajáis todos juntos en armonía, con amor, amabilidad y humildad, esta obra se extenderá por todo el mundo». Desde luego se refería a las enseñanzas de liberación de SRF y a la técnica de Kriya Yoga. El maestro nos dijo a Cliff, quien iba conduciendo, y a mí, que podíamos desayunar en la cafetería del Hotel Ambassador mientras él asistía a la cita con su excelencia. Entregándonos algún dinero, inquirió: «¿Creen que sea suficiente? Quiero que coman bien». Le aseguramos que lo que nos había dado para desayunar era incluso más de lo necesario, pero él insistió en que fuera más. Puesto que se le dificultaba caminar, le ayudamos a atravesar despacio el hermoso hotel. El señor Bandari, uno de los miembros de la comitiva de su excelencia y que provenía de Washington, nos alcanzó a mitad del camino y condujo a Yoganandaji a un salón privado donde se serviría el desayuno. El embajador y el cónsul general lo esperaban cortésmente en la puerta del salón, sin querer entrar hasta que lo hiciera Paramahansaji. Al acabar nuestros alimentos, Cliff y yo regresamos al recinto donde se celebraba el desayuno, justo en el momento en que el maestro salía acompañado por el señor Bandari. Después de caminar una cierta distancia por el hotel, nos paramos ante una gran exhibición de anthuriums, las deslumbrantes flores de Hawái. Yoganandaji, sonriendo, hizo un comentario sobre lo bellas que eran. Yo le dije: «Señor, está usted caminando demasiado. Por favor, ¿me permite pedir una silla de ruedas para llevarlo?». Con un gesto de su cabeza me indicó que no lo deseaba, pero de nuevo volví a suplicárselo. Fijando en mí su mirada penetrante, me dijo: «La mente lo puede todo». Después prosiguió una vívida discusión sobre la India con el señor Bandari hasta que llegamos al coche. Luego emprendimos la que sería su primera visita después de 6 meses al santuario del lago, con el objeto de comprobar el avance de las obras que se estaban llevando a cabo para reparar los destrozos provocados por las recientes lluvias. Al llegar, saludó a todas las personas que se hallaban presentes y mostró su satisfacción por el trabajo que se estaba realizando. Puesto que expresó su deseo de verlo todo,
Lo llevamos alrededor del lago y durante todo el recorrido sus escrutadores ojos no dejaron pasar por alto el más mínimo detalle. A menudo nos deteníamos para que pudiera observar con atención las diferentes plantas, árboles y arbustos. Después de abordar a través de la pasarela la casa flotante, del estilo de las del Mississippi, el maestro se sentó en la sala de estar y charló durante un largo con los discípulos del santuario del lago, que, felices, se habían congregado a su alrededor. Nos habíamos enfrascado en una plática sobre la grave situación por la que atravesaba el mundo, cuando Paramahansa allí dijo: todo es un juego de Dios. Y dio una plática sobre la ilusión cósmica y cómo el Señor usa distintos actores en el escenario del tiempo para representar ciertos papeles. Stanley anunció que la comida ya estaba lista, así que abandonamos la casa flotante. Conforme caminábamos, Yoganandaji constantemente hacía observaciones sobre objetos específicos que debían ser reparados o pintados una vez más, así como sobre los nuevos elementos que era necesario añadir a los jardines. Poco después, descendíamos por una pendiente, lo que nos obligaba a caminar un poco más rápido. A dos de nosotros que le apurábamos nos dijo: «Con cuidado. Comida siempre la tendréis, pero yo no estaré siempre con vosotros». Pronto llegamos al molino de viento, donde se celebraría el almuerzo. El maestro disfrutó la comida y nos contó algunos relatos breves en torno a los alimentos, haciéndonos hincapié en que la dieta propietariana es la más adecuada. «Existen muchos buenos sustitutos para la carne», observó. Después se sentó al órgano e interpretó varios cantos suyos y de la música hindú. Una y otra vez entonó la antigua melodía bengalí, cuya letra fue escrita por Tagore. «Prende la lámpara de tu amor dentro de mí, convierte mi oscuridad en tu luz, convierte mi oscuridad en tu luz». Conforme lo repetía una y otra vez con sus discípulos, el arrobamiento se apoderó de nuestros corazones. Un verdadero devoto de Dios entonaba un cántico a la Madre Divina y nosotros sentíamos su amor, su devoción y su gozo fluyendo de su sagrado templo. Tal vez tocó el órgano durante más de una hora. Sus ojos irradiaban de gozo mientras el sudor escurría por su frente. Después salimos y caminamos bordeando el lago, y cuando Stanley llamó a los patos, el maestro les arrojó pan y maíz. También analizamos cuál sería el lugar más adecuado para ubicar una de las obras de arte de Self-Realization Fellowship, una reproducción de buen tamaño realizada en madreperla, cuyo tema es la última cena de Cristo con sus discípulos. Ni nos imaginamos, mientras decidíamos cuál sería el mejor lugar para colocar el cuadro, que en la casa del molino acabábamos de asistir a la última cena en el ashram que tendría Yoganandaji con sus jóvenes discípulos varones. Paramahansaji, Cliff y yo partimos a las 5 menos cuarto de la tarde, después de haber permanecido en el santuario del lago cerca de 6 horas. Tan pronto como entramos en el coche, el maestro se recluyó dentro de sí. Se mantuvo serio y en silencio, todo lo contrario al estado de humor que disfrutaba por la mañana. Cuando llegamos a la entrada de la sede internacional de SRF, Yoganandaji dijo: «Oh, ¿ya llegamos? Demos la vuelta y regresemos. Quiero observar el edificio desde un buen ángulo. Yo os guiaré». Cliff bajó por la avenida San Rafael hasta llegar a un punto desde donde, a través de un cañón poblado de arbustos, podía verse la sede internacional de Mount Washington perfilándose bien definida contra el cielo. El sol estaba a punto de ocultarse y el edificio, gracias a su blancura, se veía espléndido. Paramahansaji dijo: «Con esta última mano de pintura ha quedado excelente». Ya lo necesitaba.
Me contó cómo, gracias al esfuerzo de los estudiantes de SRF, quienes realizaron este trabajo, se habían ahorrado una enorme cantidad de dinero. Después se sumió en una especie de ensueño y, suspirando, hizo la siguiente reflexión. Parece una fortaleza. Es nuestro castillo, señor, dijo Cliff. El maestro, sonriendo, replicó. Sí, un castillo para hombres y mujeres de Dios. Después, en silencio, contempló el centro de Mount Washington durante un buen rato. A continuación volvimos de regreso a la sede internacional, donde lo esperaban para saludarle varios monjes que acababan de concluir su tiempo dedicado al ejercicio en la cancha de tenis. Paramahansaji dio una maravillosa charla sobre el camino espiritual y cómo mantenerse firme en dicho sendero, incluso cuando él ya hubiera abandonado su forma física. Al hacer ese comentario me quedé un poco triste, pensando en que quizás algún día distante ya no estaría entre nosotros. Pero la enorme actividad y el vigoroso entusiasmo que emanaban de él disiparon mi temor. Ni me podía imaginar que abandonaría este mundo tan pronto. Ahora comprendo que nos estaba preparando para esa eventualidad, aunque entonces no pudiera relacionar todos sus comentarios como lo hice después de su partida. El maestro hizo referencia a diversos tópicos y nos instó a ser más austeros aunque joviales. No desperdiciéis vuestro tiempo, expresó. No existe absolutamente nadie que pueda brindaros el anhelo de Dios. Debéis cultivarlo por vosotros mismos. Ni siquiera el Señor puede otorgároslo. Aprended a sentir el deseo de encontrar a Dios. No intelectualicéis ni racionalicéis y jamás dudéis de que Él vendrá a vosotros. Una vez concluidos vuestros deberes, entregaos a la meditación. Dedicad vuestro tiempo libre a experimentar interiormente el poder divino. No durmáis en demasía. El sueño representa una forma inconsciente de entrar en contacto con Dios, de allí que sea placentero. No obstante, debéis dedicar más tiempo a la meditación, ya que a través de ella entráis en un estado que yace más allá del sueño y en el cual se advierte conscientemente la bienaventurada presencia del Señor. No os dediquéis continuamente a bromear entre vosotros. Sed gozosos y entusiastas en vuestro interior. ¿Por qué desechar en charlas vanas las percepciones que habéis alcanzado? Las palabras semejan balas de fusil. Cuando desperdiciáis su energía en conversaciones ociosas, agotáis vuestra interna provisión de municiones. Vuestra conciencia es como una cubeta de leche. Cuando la colmáis de paz a través de la meditación, deberíais conservarla en tal condición. El bromear constituye frecuentemente una falsa diversión que perfora las paredes de vuestra vasija y deja que se escurra toda la leche de vuestra paz. Vino, sexo y dinero. He aquí los tres mayores engaños. Algunos hombres son débiles, mas ¿qué importa? Si meditasen, adquirirían un punto de referencia superior en base al cual comparar y automáticamente abandonarían sus malos hábitos. Estas ilusiones pueden ser conquistadas solamente a través de la experiencia de la realidad. El sexo puede parecer atractivo, mas si conocierais la verdadera unión espiritual, cuánto más maravillosa os parecería. No derrochéis vuestro tiempo en distracciones, en lecturas excesivas y así sucesivamente. La lectura es provechosa si es realmente instructiva, mas carece de todo valor espiritual cuando su práctica reemplaza la meditación. Leed moderadamente a manera de inspiración, mas emplead la mayor parte del tiempo en meditación y en silencio.
Considerad tan solo que cada semana se imprimen 100 libros. Os sería imposible leerlos todos aunque así lo desearais. Incluso el individuo mejor dotado de la Tierra es capaz de captar solamente una ínfima fracción de todo cuanto existe por conocerse en el mundo que nos rodea. Los científicos saben mucho más, son incapaces de explicar siquiera cómo fue creada la hoja de un árbol. ¿Por qué dedicarse meramente a rumiar ideas ajenas a través de una continua lectura? Reiteradamente he dicho, si leéis durante 1 hora, escribid luego durante 2, reflexionad durante 3 y meditad incesantemente. En cuanto a mí, no importa cuán intensamente ocupado me mantenga la organización, siempre practico Kriya Yoga y medito. Desarrollad vuestros potenciales de devoción a Dios. Cuando recogéis, aunque sea una brizna de hierba, y se la ofrecéis al Señor, Él acepta vuestra ofrenda devocional y el respeto que manifestáis hacia mí, expresadlo también entre vosotros. Así como habéis sido amables conmigo, sed amables los unos con los otros. El ver el mal en otro hombre es profanarle, pues incluso detrás de ese mal yace el Señor. Mas el ver el bien en los demás es percibir a Dios en ellos. Si otros desperdician su tiempo, vosotros permanecer absortos en Dios. Os adelantaréis. Preparaos. Esta obra se esparcirá a través del mundo entero. Amad a los hombres con un amor divino y frecuentad solamente la compañía de aquellos que aman al Señor. Dejad que vuestro ejemplo modifique las vidas de los demás. Reformaos a vosotros mismos y reformaréis a miles de hombres. El egoísmo es el factor más difícil de vencer. Cuando los hombres hablen favorablemente de vosotros, adjudicadle el mérito al Señor. Amad a Dios. Llorad por Él. ¿Qué importa todo lo demás si lográis encontrarle? Sumergíos en Él. Colmaos de su amor y gozo. Si os fuera posible sentir tan solo una pequeña fracción de la bienaventuranza que me inunda, comprenderíais la magnitud de aquello de lo cual os estáis privando. El maestro descendió del automóvil ante el acceso lateral del edificio de la sede central y comenzó a avanzar por el pasillo en dirección al ascensor. En el trayecto observó un embalaje que yacía en un rincón y, informándole que le había sido enviado desde Florida por un estudiante de SRF, el señor George, acababa de llegar a la sede internacional de Mount Washington precisamente aquella tarde por correo expreso aéreo. La caja estaba llena de cocos verdes. La Madre Divina me comunicó en el automóvil que aquí en casa encontraría algo para mí, dijo el maestro. He aquí a qué se refería ella. Hace largo tiempo le escribí a George preguntándole si había cocos verdes en Florida. No obtuve respuesta y olvidé por completo el asunto. Mas la Madre Divina no se olvidó de ello. George recibirá grandes bendiciones por este acto. La parte superior del coco más grande fue cortada y el maestro emitió una leve exclamación. ¡Ahora el jugo! Bebió con fricción y compartió la pulpa con todos los discípulos que la rodeaban. Luego comentó, un coco constituye toda una comida y es muy saludable. Desde que regresé a América, luego de mi viaje a la India hace ya 16 años, es esta la primera ocasión en que bebo jugo de coco verde. Aun cuando Yogananda allí hablaba en tono jovial, los monjes, hecho extraño, no sonreíamos con él. Percibíamos una cierta irrealidad en el ambiente.
¿Se hallaba acaso el maestro representando una escena para nuestro propio beneficio? Aunque se refería a hechos materiales, le rodeaba una atmósfera de absoluto desapego. Estoy satisfaciendo simplemente estos últimos pequeños deseos, prosiguió él. Si poseéis algo, lo disfrutáis como un don de Dios. Si no disponéis de ello, no os importa el hecho. Luego se dirigió al ascensor diciendo al pasar: tengo una gran jornada mañana. Y haciendo uso de un dicho popular en Norteamérica que pareció casual, mas no lo era en verdad, agregó: deseadme buena suerte. Ya en el tercer piso, al encontrarse con algunos devotos junto al ascensor, el maestro recibió nuevamente la información acerca de la caja que le había sido enviada desde Florida. Sí, ya lo sé, replicó él. Mi último pequeño deseo ha sido satisfecho. Antes de partir quería yo beber leche de coco una vez más, tal como solía hacerlo en la India. Esta indicación fue lo suficientemente clara. Sin embargo, los discípulos no captaron su significado. Yoganandaji escribió en su autobiografía que Babaji posee un poder por medio del cual puede evitar que aflore un pensamiento específico en la mente de una persona. Los devotos que estaban presentes creen que Paramahansaji utilizó ese mismo poder para evitar que sus mentes fueran presa de un sufrimiento insoportable ante el presentimiento de su partida inminente. Sharada Mata escribió sus recuerdos del jueves 6 de marzo, la última noche que Yoganandaji pasó con sus discípulos en la sede internacional de SRF. Aquella tarde, su estado de ánimo denotaba una alegría que se expresaba hacia todos nosotros en forma de ternura y amabilidad. A pesar de aquel día largo y agotador, su cuerpo no mostraba signos de fatiga. Un hecho que notamos de inmediato, ya que su estado de salud nos había tenido preocupados. Le pedimos que nos contara algo del desayuno ofrecido aquella mañana por el embajador Sen. Al principio no contestó nuestras preguntas. Después, su rostro se iluminó con una sonrisa llena de gozo y se limitó a responder: me pidió que orara. Hasta donde sé, es la única referencia que hizo a dicha reunión. Siempre se sentía feliz cuando algún evento social le brindaba la oportunidad de orar y hablar de Dios, pues de esta forma podía atraer la atención de las personas hacia el mundo del espíritu. Esa era su misión en la vida y la única razón para asistir siempre a actos públicos o sociales cuando se presentaba la ocasión. Por ello se sentía agradecido y profundamente conmovido porque su excelencia le hubiera dado esa oportunidad. Paramahansaji pidió algo de alimento, por lo que le traje un poco de comida hindú. Una parte la dividió en varias porciones y me indicó que se las llevase a unos cuantos discípulos que se encontraban en el tercer piso. Al maestro siempre le gustaba escuchar las noticias de las 10, y esa noche también pidió oírlas. Cuando acabaron, caminó a todo lo largo del tercer piso hasta llegar a la pequeña terraza que se encuentra en el otro extremo. En el recorrido se detuvo por un minuto y se sentó en la silla que se encuentra debajo de un retrato grande de Sri Yukteswarji realizado con hilos de colores. En la terraza hizo los ejercicios energéticos de SRF. Yoganandaji siempre se ejercitaba y caminaba lo más posible. Nos advertía a todos que deberíamos seguir sus enseñanzas en lo referente al ejercicio, así como en todos los demás aspectos, para poder mantenernos sanos y cumplir adecuadamente con nuestro trabajo. Otra devota recuerda algunos sucesos acaecidos el día siguiente, viernes 7 de marzo. El día elegido por el destino no solo para un maestro excepcional, sino para todos sus discípulos.
La mañana del banquete, Paramahansaji comentó en voz baja: en marzo tengo un compromiso muy importante. Yo le recordé: Señor, estamos en marzo. Y él dijo: así es. ¿Qué compromiso tiene usted que es tan importante, señor? Continué preguntándole. ¿Es el que tiene con el embajador esta noche? No, replicó. Este es muy importante. Pregunté a los demás discípulos, pero ninguno sabía de otro compromiso, salvo el banquete que se le ofrecía al embajador esa tarde. Sri Dayamata, su discípula desde 1931, recuerda el último día de Yogananda en la sede internacional. El maestro estuvo muy callado durante ese largo día que fue el 7 de marzo. Nos pidió que nadie hablase en su presencia y a los que se encontraban en las habitaciones contiguas les solicitó que realizaran su trabajo de puntillas. A través de los años, los devotos habíamos aprendido a reconocer en esta petición la señal de que su conciencia estaba más interiorizada de lo habitual. Durante ese día, sus discípulos pudimos observar cómo sus ojos apuntaban una y otra vez hacia el entrecejo, lugar donde se ubica el ojo espiritual. Cuando se dirigía a cualquiera de nosotros, lo hacía con un gran cariño, consideración y amabilidad. Lo más notable, y que percibíamos todos los que entrábamos en su cuarto, era la poderosa vibración de intenso amor divino que emanaba de Guruji. Los discípulos se sentían como si se encontraran en presencia de la mismísima Madre Hermosa. Parecía como si ella se hubiera posesionado totalmente de él y lo estuviera usando como un canal perfecto para enviar vibraciones de amor a toda la creación. La oración que repetía con más frecuencia era: que tu amor brille para siempre en el santuario de mi devoción y que pueda yo despertar ese amor en todos los corazones. Hasta el final de su vida, la Madre Divina cumplió el más ardiente de sus deseos. Referente al 7 de marzo, Sharada Mata escribió lo siguiente: me mandó llamar alrededor de las 10 de la mañana de ese día y mi primera impresión al entrar en su aposento fue de un inusitado, profundo y sagrado sosiego saturado con la vibración de Om. Como se encontraba meditando, me senté y tuve el bendito privilegio de meditar con él durante 10 minutos. Después me dio algunas instrucciones referentes a su visita al Hotel Biltmore, donde se había reservado para él una suite de 2 habitaciones. Su plan era llegar temprano y reposar hasta la hora de ocupar su sitio en la mesa de los oradores, ubicada en el salón del hotel donde se celebraría el banquete. Tuvo lugar un hecho que mostraba cómo la Madre Divina le concedía hasta los más pequeños de sus deseos. Para no perder tiempo esperando la llave de su suite al llegar al hotel, el maestro me había pedido que estuviera segura de obtenerla con antelación, pero el recepcionista no lo permitió. Sin embargo, Shyama Mata, la madre de Dayamata, fue ese mismo viernes por la tarde al hotel para registrarle e inspeccionar la suite. Para su sorpresa, el encargado de las habitaciones resultó ser una persona que desde hacía tiempo deseaba conocer a Yoganandaji y estaba deseoso por servirle. De inmediato otorgó su permiso para que pudiese obtener la llave que se encontraba en el casillero. Esa tarde en Mount Washington preparé una pequeña maleta por si deseaba pasar la noche en el hotel, ya que la recepción y el banquete no acabarían hasta tarde. Después me dirigí a mi habitación y regresé a la sala de estar del maestro alrededor de las 3:30 de la tarde. En silencio abrí la puerta. Al entrar y contemplarlo acostado en su amplio sillón reclinable, en una postura tan relajada que sugería la quietud de la muerte,
me embargó un sentimiento de temor. Este fue el pensamiento que pasó por mi mente. Lo saludé en voz baja y él entreabrió sus ojos, sonrió y tocó mi frente con su bendita y menuda mano. Alrededor de las 4 bajó las escaleras y después de charlar con algunos devotos, sonriendo, entró en su auto. No obstante que hacía tiempo había dejado de llover y que el día aún estaba neblinoso, el sol surgió por un momento cuando Paramahansaji abandonó el ashram de Mount Washington. Como era la hora de mayor tráfico, no llegamos al Biltmore hasta cerca de las 5, pero el haber obtenido la llave con anterioridad le permitió dirigirse directamente a su suite. Había permanecido en silencio durante casi todo el viaje y en su habitación del hotel prevaleció una profunda y calmada quietud. Hice 1 o 2 comentarios, pero él se limitó a responder: no turbes mis pensamientos. Mis pensamientos no deben ser perturbados. Esas palabras las pronunció despacio y en un tono muy bajo, manifestándome de esta forma lo distante que se hallaba su conciencia. Tomé asiento y esperé hasta que estuviera listo para bajar al salón. El último día, según otra discípula, el maestro permaneció sentado en su sillón con los ojos entornados casi toda la jornada. Había pedido que nadie conversara a su alrededor o le hablase hasta que él lo hiciera. Parecía estar completamente apartado de todo, como si se hubiera interpuesto un velo entre él y el prosaico mundo. Aquella tarde, en la suite de su hotel, capté una expresión extraña en sus ojos y le hice algunas preguntas con la esperanza de obtener la seguridad de que todo estaba bien. Pero él evadió mis preguntas en repetidas ocasiones. Ahora, al evocar aquellos momentos, comprendo que él estaba consciente de que pronto abandonaría su cuerpo, porque sus ojos estaban velados con una mirada distante totalmente nueva para mí. Le pregunté si planeaba pasar la noche en el hotel y me replicó: esta noche no me hospedaré aquí. Otra discípula recuerda que un poco antes de que Yoganandaji abordara su automóvil en la sede central, se dirigió a varios monjes y monjas recordándoles la importancia primordial de progresar en su vida espiritual. Paramahansaji observó: imaginaos, tengo una habitación en el Biltmore, regreso a donde todo comenzó. El banquete en el Biltmore estaba programado para empezar alrededor de las 7 de la tarde. Un poco antes de la hora llegaron a la habitación de Paramahansaji 2 amigos para acompañarlo al bajar las escaleras. Los 3 entraron al lugar donde se iba a celebrar el banquete, el Salón Music Room del Hotel Biltmore, unos minutos después de las 7. Yoganandaji fue conducido a su asiento ubicado en la mesa de los oradores. A su derecha se encontraba la señora Sen, originaria de Bengala y esposa del embajador de la India. A su izquierda estaba sentada una señora inglesa, la esposa del doctor J.N. Sharma de Los Ángeles. De este modo, en su última cena, el maestro se encontraba situado de una forma simbólica entre el Oriente y el Occidente. Asistieron 240 invitados, entre ellos se encontraban 35 estudiantes de SRF procedentes de Los Ángeles y ciudades aledañas. En la mesa de los oradores se acomodaron 20 personas. Dicha mesa era larga, relativamente estrecha, y estaba colocada en una plataforma que elevaba a los invitados de honor por encima del nivel del suelo. La mayoría de los invitados se sentaron en mesas redondas y para acomodar a aquellos que no cupieron en el Music Room, se colocaron mesas adicionales en la antesala.
Sri Dayamata y Ananda Mata, residentes en el ashram de Paramahansaji desde 1931 y 1933, respectivamente, junto a su madre, la difunta Shyama Mata, se hallaban presentes en el banquete. Habían reservado sus lugares justo enfrente del sitio que ocupaba el maestro en la mesa de los oradores, pero debido a algún error sus asientos se los dieron a otras personas, por lo que Dayamata, Anandamata y Sharada Mata buscaron una mesa en la antesala. Yoganandaji miró a las mesas que se encontraban delante de él y al no ver a sus tres discípulas, le hizo señas al señor Frederick, quien se encontraba sentado a 2 mesas de distancia, y le preguntó si se hallaban presentes. Sí, señor, respondió éste, y discretamente le indicó la puerta de la antesala, un tanto apartada, donde éstas permanecían de pie. Entonces se dibujó en su semblante un amplio gesto de aprobación y enorme dulzura, relató después el señor Frederick. Con esa mirada de bendición y despedida, el amado maestro, quien jamás olvidaba ningún favor recibido, daba las gracias a 3 discípulas que, con fidelidad, le habían servido durante tanto tiempo. Los invitados a la cena tenían la opción de elegir diferentes platos. Al maestro le sirvieron ensalada de frutas, un plato de vegetales y de postre una copa de helado con fresas. Varios discípulos que se hallaban sentados en mesas cercanas observaron que su gurú apenas probó la comida. Sin embargo, estaba pendiente de las señoras Sen y Sharma, entre las que se hallaba sentado con quienes conversaba cordialmente. A mitad de la cena pidió al señor Frederick que consiguiese un poco de mantequilla para la esposa del embajador. Más tarde, la señora Sharma declararía: Paramahansaji fue muy amable y considerado. En 1 o 2 ocasiones me dijo: por favor, perdóneme que hable en bengalí con la señora Sen. Lo estamos pasando de maravilla conversando en nuestra lengua materna. Entonces, durante un rato hablábamos los 3 en inglés. Su rostro transpiraba, pero se veía feliz y tranquilo. En apariencia gozaba de buena salud y no presentaba signos de cansancio, debilidad o sufrimiento. Hablamos de temas profundos, de la humanidad, de las diferentes filosofías y del Dios infinito. Las últimas palabras que me dijo Paramahansaji fueron las siguientes: recuerde siempre que la vida tiene bellas rosas además de espinas y debemos aceptar ambas. Quizás podemos conjeturar por estas últimas palabras dirigidas a la señora Sharma que Yoganandaji, quien conocía lo inminente de su propio fallecimiento, trataba de atenuar un poco la impresión que en breve sentiría la gentil dama. Paramahansaji era siempre un invitado ideal que mostraba su consideración y agradecimiento tanto en privado como en público. Pero ¿había alguna manera en la que el maestro no mostrase la belleza de una vida sintonizada con la voluntad divina? Sin embargo, la noche del banquete, Yoganandaji no exhibía su cálida sonrisa de siempre ni se rió de ninguna de las divertidas anécdotas que contaron los demás oradores. Aunque su expresión no era severa, a veces se veía grave. Sin embargo, lo envolvía una cierta atmósfera extraña que fue advertida rápidamente por todos los discípulos que se hallaban en las mesas cercanas. Después de la plática del señor Ford, el señor Sound presentó al coronel Steinberg, quien habló con entusiasmo de Self-Realization Fellowship y su influencia en la paz y buena voluntad entre las naciones, y se refirió al maestro como un coloso espiritual. Después anunció que Yoganandaji se dirigiría a los allí presentes. Al ponerse de pie Paramahansaji para dirigirse al podio de los oradores,
La señora Sen, en señal de respeto, juntando sus manos, lo saludó con el pronam. Este fue un auténtico tributo simbólico. Por medio de dicha reverencia, la mujer del embajador expresaba la gratitud a un hijo de la India en Occidente, quien encarnaba su antiquísima cultura espiritual. El discurso de Yoganandaji fue breve. A las 9:30 ya había concluido, habiendo durado menos de 10 minutos. Habló en forma más lenta y mesurada de lo que acostumbraba, mas el público, atento a sus palabras, parecía atrapado en la magnética red de su amor y armonía. Último discurso de Paramahansa Yogananda. Su Excelencia, nuestro embajador, ilustre y comprensivo embajador de la India Libre, señora Sen, amable cónsul general de la India, señora Abuja, doctor Dharma y doctor Sound, quienes habéis contribuido en tan gran medida a la armonía entre los pueblos de India, Pakistán y Norteamérica. Y todos los honorables huéspedes de todas las naciones aquí presentes, los huéspedes de mi India, mi Norteamérica, mi mundo, me inclino ante el Dios que mora en todos vosotros. No me encuentro aquí en calidad de consejero formal, de modo que relataré simplemente algunos episodios de mi experiencia. Recuerdo mi encuentro con Mahatma Gandhi, el gran profeta que aportó un método práctico para alcanzar la paz en el beligerante mundo actual. Gandhi, quien por primera vez aplicó a la política los principios cristianos, conquistando la libertad para la India, ha dejado un ejemplo que debería ser imitado por todas las naciones como un medio para resolver sus dificultades. Vuestra Excelencia representa a la gran India espiritual. Mi deseo es que brindéis a mi Norteamérica lo mejor de mi India y que recojáis para mi India lo más valioso de mi Norteamérica. Mas es esa indudablemente una muy ardua labor, pues en este mundo tanto las naciones como los individuos padecen de una cierta locura, aunque ignoran su enajenación, pues sólo se vinculan entre sí quienes experimentan alienaciones de naturaleza semejante. Mas cuando locos de diversas índoles se reúnen y comparan sus planteamientos, cada uno descubre sus propias anomalías. Su Excelencia puede sin duda apreciar las virtudes de las diferentes naciones. Personalmente pienso que si pudiésemos reunir a los más ilustres hombres de todos los países, tanto a los grandes industriales norteamericanos como a los hombres de gran corazón de todos los pueblos, no sería posible construir una civilización tan ideal que todas las naciones llegarían eventualmente a integrar un solo mundo unido, a través de cuyas conciencias operaría la guía divina. India posee grandezas que ofreceros, y América puede ayudar a la India en un alto grado. Mas los hombres suelen a menudo concentrarse no tanto en las cualidades positivas de una nación, sino en sus deficiencias. Recuerdo que en 1920, en vísperas de mi primer viaje a América, ciertos amigos hindúes me advirtieron que jamás debería transitar por callejuelas oscuras, pues los indios pieles rojas podrían arrancarme el cuero cabelludo. Ya en América, en donde quiera que yo veía a un hombre calvo, pensaba que había sido víctima de los indios. Recuerdo otra ocasión en que, en 1920, mientras viajaba en dirección a la costa de Massachusetts, advertí ciertos avisos que ofrecían hot dogs. Y en mi imaginación, perros de todas las razas desfilaron ante la máquina de moler carne y pensé, Dios mío, ¿por qué me has traído una tierra donde los hombres se comen a los perros?
Mas cuando le pregunté a un individuo que contenían aquellas misteriosas bolsitas, éste replicó: carne de cerdo y vacuno. Suspiré con alivio al constatar que los norteamericanos no comían perros. Una mañana pasé ante un sitio eriazo contiguo a una tienda. Aquella misma noche, al pasar nuevamente por el lugar, descubrí que una casa no estaba allí en la mañana, mas él respondió: no, acaban de instalarla. Cuando pienso en semejante energía, me complace ser norteamericano. Pero al informarme de cuántos millonarios fallecen prematuramente en este país, luego de haber alcanzado gran éxito en los negocios, prefiero ser hindú. Sentarme en las orillas del Ganges y concentrarme en la factoría mental, de la cual pueden surgir rascacielos espirituales, y pensar en los grandes maestros de la India, quienes constituyen la eterna gloria de dicha tierra. En algún punto medio entre las dos grandes civilizaciones, entre la eficiencia de la América del Norte y la espiritualidad de la India, yacen las bases de una civilización mundial perfecta. Aparentemente siempre abunda el dinero para promover las guerras, las cuales entrañan grandes sufrimientos, y sin embargo no aprendemos. Si podemos reunir fondos para organizar asesinatos en masa, ¿por qué no podríamos concebir la posibilidad de que, si los altos dirigentes de todos los pueblos se unieran, sería posible recolectar una vasta suma que bastaría para desterrar la miseria y la ignorancia de la faz de la tierra? Es en verdad mi esperanza y mi oración el que Su Excelencia promueva continuamente el vuelo de los aviones de la compasión entre los países, y no el de aquellos que transportan bombas destructoras. Laboremos como jamás hasta ahora en pro de la paz en la tierra. Necesitamos un congreso de científicos, de embajadores y de hombres religiosos que constantemente reflexionen en cómo hacer de este mundo un hogar mejor, un hogar espiritual en el cual Dios sea nuestra guía. Me siento orgulloso de haber nacido en India. Me siento orgulloso de que poseamos un eminente embajador en representación de mi India espiritual. Me siento muy orgulloso en esta ocasión y con frecuencia he dicho: fuegos mortales podrán arrasar con todos sus hogares y dorados arrozales, mas para dormir sobre sus cenizas y soñar con la inmortalidad. Oh India, yo estaré allí. Dios creó la tierra y el hombre creó los países, y los confinó tras artificiales y rígidas barreras. Mas allí donde el Ganges, los bosques, las grutas de los Himalayas y los hombres sueñan con Dios, santificado estoy. Mi cuerpo ha tocado ese suelo. Después, sus ojos se elevaron, giró levemente hacia la derecha y se deslizó mansamente hacia el suelo. La misión externa del gran gurú había terminado. Cuando yo solo sea un sueño, por Paramahansa Yogananda. He venido a deciros todo acerca de él y de cómo aprisionarlo en vuestro corazón y de las disciplinas que propician su gracia.
a aquellos de vosotros que me habéis pedido que os conduzca a la presencia de mi bien amado. Os apercibo con la muda palabra de mi mente, o bien os hablo con una leve mirada sugerente, o también con un dulce murmullo de amor, o en voz alta os disuado cuando os apartáis de él. Pero cuando yo ya no sea sino solo un recuerdo, o una imagen mental, o una voz silenciosa, cuando ningún llamado de esta tierra pueda ya revelar mi sitio en el espacio insondable, cuando ni la súplica débil ni el mandato estentóreo pueda ya obtener de mí una respuesta, entonces sonreiré en vuestra mente cuando estéis en lo justo, y cuando no lo estéis lloraré con mis ojos, y os estaré observando desde la oscuridad, o quizás también llore con vuestro propio llanto. Os hablaré en murmullo desde vuestra conciencia. Con vuestra propia razón razonaré en vosotros, y a todos amaré con vuestro propio amor. Cuando ya no podáis venir a hablar conmigo, leed susurros de la eternidad. Eternamente os hablaré a través de ellos. Caminaré a vuestro lado sin vosotros saberlo, y os protegerán siempre mis brazos invisibles. Y cuando por fin conozcáis a mi divino amado y podáis escuchar su voz en silencio, me conoceréis de nuevo en forma más tangible de como lo habéis hecho en el plano terreno. Y no obstante, cuando ya para vosotros yo sea solo un sueño, os vendré a recordar que vosotros también sois solamente un sueño de mi bien amado. Y cuando sepáis que sois un sueño como ahora lo sé yo, estaremos por siempre despiertos en él.